Usando barras de- Bueno, mi nombre es Rafael Torres y les voy a hablar sobre las ciencias humanas y la filosofía. Eh, Lucien Goldman, rumano, 20 de julio de 1913, París, Francia, 8 de octubre de 1970. Fue un filósofo francés y sociólogo de origen judío. Descripción. Las ciencias humanas son aquellas que estudian al ser humano y su relación con la sociedad. La filosofía es el amor hacia el conocimiento. Bueno, el trabajo de Goldman tiene como centro las relaciones entre las ciencias humanas y la filosofía. Esto porque la filosofía, con su carácter ideológico, tiene ciertas verdades fundamentales referentes a las relaciones del hombre con otros hombres y de estos con el universo, y estas verdades se hallan en base misma de las ciencias humanas. Por lo tanto, la filosofía y la ciencia están íntimamente relacionadas y son aspectos esenciales en la vida del ser humano. Es oportuno destacar que Goldman hace referencia al pensamiento histórico y su objeto, y se evidencia en esto, que todo hecho social es un hecho histórico y a la inversa. Por consiguiente, la historia y la sociología estudian los mismos fenómenos. De allí que el conocimiento concreto no es una suma, sino una síntesis de abstracciones justificadas. De esto se infiere que el objeto de la historia es el conocimiento todo lo riguroso y preciso posible de los acontecimientos. En lo que tiene de específico y de particular, esto sin tener de ninguna consideración de interés individual o colectivo, ni de utilidad práctica. De igual forma, el autor expone la realidad epistemológica fundamental de la filosofía y la ciencia, refiriendo que el conocimiento científico y el pensamiento humano están estrechamente unidos a la conducta humana y a los actos del hombre. Explica además que las ciencias humanas físico-químicas constituyen el fundamento de toda técnica. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Acheri Villa y yo vengo a hablarles sobre Peter Wins y el lenguaje de la acción. Peter Wins nació el 14 de enero de 1926. Fue un filósofo británico mayormente conocido por sus contribuciones al campo de la filosofía y de las ciencias sociales. Su mayor trabajo se basó o se centró en el estudio de Wittgenstein sobre la ética y la filosofía de la religión. Mayormente o se centró también en su obra llamada Ciencias Sociales y Filosóficas, que de ahí desprendió la idea del lenguaje de la acción. Wayne sostiene que las relaciones sociales entre las personas solo existen entre las ideas y a través de ellas. Es decir, están las ideas, el lenguaje y el concepto, y que no se pueden separar de una manera nítida o de una manera tan legible de las relaciones sociales, a lo que lleva de que hay diferentes conceptos, tanto del hombre, pero que no se pueden separar tampoco de los conceptos sociales. Esto quiere decir que Peter dice de que tanto los filósofos como los sociólogos que estudian este tipo de lenguaje o de acciones tienen que buscar un concepto específico para la sociedad. Es decir, que uno como persona, como parte de la sociedad, puede entender lo que está diciendo y lo que está haciendo al mismo tiempo. Por favor, pasa. Bueno, el significado de las palabras, aclara Winch, que se obtiene a partir de las reglas del comportamiento o de comunicación. Tales reglas no son de origen personal, sino que se han formado en un concepto social determinado, a lo que lleva de que no solamente uno las tiene esas reglas y no las utiliza, sino que también mucho de que en las empresas
las ideas que hay en la sociedad, uno puede así entender también las ideas que tiene uno mismo y así poder dar un buen concepto o un buen manejo de las empresas. Bueno, mi nombre es Nicole Sánchez y ahora hablaremos sobre la doble hermenéutica. Primero hablemos sobre su creador, que es Anthony Giddens, nacido el 18 de enero de 1938 en Edmonton, Reino Unido. Es un sociólogo inglés reconocido por su teoría de la estructuración. Primero comenzamos definiendo lo que es la doble hermenéutica, que es un planteamiento de las complejas articulaciones que operan entre el mundo social y el conocimiento generado por las ciencias. Otro aspecto importante de esta es que Giddens sostiene que existe una diferencia importante entre las ciencias naturales y las sociales, en las cuales las ciencias naturales trata de cómo los científicos intentan comprender y teorizar sobre la forma en que está estructurado el mundo. Su finalidad no es otra que explicar y descubrir las leyes que rigen el mundo natural y predecir su comportamiento. Por lo contrario, las ciencias sociales que se dedican a la doble hermenéutica, con esto van a las diversas ciencias sociales que estudian a las personas y a la sociedad, aunque la forma en que lo hacen sea diferente. Como por ejemplo, de la parte de la sociología, no solo estudian lo que hacen las personas, también estudian cómo las personas entienden su mundo y cómo esa comprensión forma su práctica. Este pensamiento fue una modificación, ya que al principio se creía que la doble hermenéutica era considerada como la unión de ambas ciencias, es decir, la social y la natural, donde trataba la interacción de sus habitantes y su medio ambiente. Es allí donde Giddens entra diciendo que la doble hermenéutica no es otra que la explicación sociológica en la que las ciencias humanas no pueden ser estudiados solamente del sujeto, es decir, el cuerpo humano, sino también enriquecerse con su conocimiento. Pasa la otra, porfa. Entonces, la doble hermenéutica nace con el objetivo de defender la principal teoría de Anthony Giddens, que es la teoría de la estructuración. Esta pone en manifestación la capacidad de transformación de los actores sociales, donde Giddens concibe a la sociedad como formada por la agencia humana y la estructuración que genera prácticas sociales. Si bien Giddens posee una excesiva producción en diferentes aspectos en la teoría social, específicamente se fija en la atención de la estructura y la forma permitente en la que ordena la estructura y reproduce la acción. Es decir, que la teoría de estructuración se basa en primero la estructura social, que viene siendo el orden, y la acción, que viene siendo el cambio, formando entre estas dos el orden social, en donde tenemos que las estructuras se apropian de los recursos y capacidades para interactuar con las agencias en el proceso dual, ya que se llama dual porque ambas trabajan juntas, en donde agente es aquel capaz de producir una diferencia entre la capacidad de acción y los niveles de conocimiento. Luego tenemos lo que son sistemas sociales, que son las conjuntas de prácticas y relaciones sociales reproducidas entre actores o colectivos por medio de las prácticas sociales. Y por último, la estructuración, que hace referencia a las condiciones a partir de las cuales se produce la acción y se reproduce al mismo tiempo la estructura en un contexto de la vida social cotidiana. Para lo que Giddens, para el futuro está siempre abierto, debido a la flexibilidad del conocimiento que ordena y que relacionan las actividades sociales, el movimiento social, que están propuestos a las futuras transformaciones que son parte de los vehículos para su realización. Buenos días, mi nombre es Jonathan Vergara y hoy les vengo a hablar sobre la interpretación de la acción o también conocido como el interaccionismo simbólico. Quien le dio este término, quien nombró este término fue Herbert Blumer.
Fue un sociólogo de la Escuela de Chicago que nació el 7 de marzo de 1900 y falleció el 13 de abril de 1987. Él le dio este nombre al interaccionismo simbólico en el año 1937. Y bueno, en sí, el concepto general de el interaccionismo simbólico es el término asociado a la corriente del pensamiento sociológico que se busca en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. Es decir, podemos decir que las personas de una determinada comunidad al interactuar producen el sentido del símbolo. El símbolo vendría siendo la manera de comunicarse o la forma en la que se comunican las comunidades o individuos. Con esto les quiero dar a entender que las determinadas concepciones del mundo crean al mundo de la propia comunidad. Es imposible comprender al sujeto y acción social sin entender cómo éste percibe el mundo, sin estar a su lado. Debemos saber las razones o motivos de las acciones de alguien para comprenderlo. Bloomer descarta cualquier teoría tradicional sin saber que solo buscan la realidad que, que se adecue a sus postulados. También descarta las investigaciones sociales basadas en encuestas y datos. Se opone a los modelos lineales de comunicación, ya que él cree que el interaccionismo simbólico entiende la comunicación como una interacción social, considera la comunicación como la base de toda relación. Con esto quiero dar a entender que el interaccionismo simbólico en realidad no es algo que ya esté establecido como tal, en realidad es algo que fluye y en realidad depende de los espacios físicos, de las personas que hacen parte de ellos para así poder determinar nuestro comportamiento. En la comunicación interpersonal se deben tener en cuenta ciertos elementos como los escenarios, los roles que ejercemos y los guiones preestablecidos socialmente, que es lo que les dije anteriormente. Pasa, por favor. Las ideas principales que Bloomer nos planteó sobre el interaccionismo simbólico fueron: el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Bueno, Bloomer nos planteaba que las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellos. Con esto les quiero dar a entender que el símbolo permite ampliar la percepción del entorno. O sea que el símbolo nos permite interpretar de una mejor manera cómo se están dando las cosas. Incrementa la capacidad de resolución de problemas y facilita la fantasía. O sea, con la forma en la que se comunica otra persona podemos analizar de qué forma lo está diciendo, a qué se refiere, e ir más a fondo. Otra de las ideas que nos planteó Bloomer fue: el significado de estas cosas se deriva o surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con su prójimo. Con esto él nos quiere dar a entender que los significados son producto de la interacción social, principalmente porque la comunicación consciente que se convierte en esencial tanto en la constitución del individuo como en la producción social. La otra idea que nos plantea Bloomer es que los significados se manipulan y modificando mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso. Con esto quiero dar a entender que las personas seleccionan y organizan, también reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. Es decir, que las personas toman los símbolos como ellos creen que amerita ya. O sea, ellos pueden escuchar a alguien referirse a otra persona de una manera y decir: ok, ahora yo voy a pensar esto sobre esta persona o lo voy a tomar de esta manera. Cada quien es intérprete de su propia realidad y de los símbolos de las demás personas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.